el tema que tiene que ver con biomateriales en el artículo, yo les puedo decir, por ejemplo, que cuando estaba en el doctorado, inicialmente yo no sabía qué estructuras iba a obtener hacer una mezcla en polvo de un material cerámico que se llama dióxido de titanio, mezclado en polvo también con bicarbonato de sodio. ¿Sí? Entonces, nosotros hicimos unas mezclas preliminares aquí en Colombia, acá en el laboratorio de la Escuela de Ingeniería Química, en el grupo de Fisicoquímica de Bio y Nanomateriales, con el profesor Rubén Camargo. Y obtuvimos unas pastillas que teníamos que caracterizar, pues buscando que este material tenga buenas propiedades para la industria biomédica. Entonces, cuando hicimos la mezcla, ¿sí? En polvo de este material y lo llevamos a 1100 a 1200 grados centígrados, estas pastillas, después de que se obtuvieron, ¿sí? O sea, ya sintetizadas, tuvimos la oportunidad de hacer un viaje a México, donde estuvimos en el Centro de Investigación de Nuevos Materiales Investap de Querétaro, y allá, digamos que por difracción de rayos X, que es una técnica que permite identificar qué fases cristalinas y qué propiedades tiene el material, sean pues de una forma superficial, nos dimos cuenta que al hacer esta mezcla lo que estábamos obteniendo era un material que se llama titanato de sodio. ¿Sí? Es una estructura que involucra elementos como el titanio, el oxígeno y el sodio y están configurados de tal forma en esa estructura cristalina que están, digamos, formando más que todo titanato y algo de rutilo, que es una fase que forma también el dióxido de titanio. ¿Qué es lo que pretendíamos básicamente con estos materiales? Es, a través de esa mezcla con el bicarbonato de sodio, darle porosidad, porque es que en el caso de algunos materiales cerámicos, la porosidad es fundamental porque como es un material que va a estar en contacto con pues, fluidos corporales, con células, con medios, digamos, del sistema inmune. Entonces es importante que haya ese intercambio entre nutrientes, entre el biomaterial y el medio que es la célula o su sistema inmune. Ese intercambio de nutrientes, para hablar más específicamente, el término involucra, lo que pasa es que nosotros lo que queríamos es que en este biomaterial que estamos desarrollando, digamos, fuera un material en el cual pudiéramos alojar células vivas, ¿sí? ¿Para qué células vivas o qué tipo de células vivas queríamos alojar? O sea, dentro de ese material protegerlas con este titanato de sodio eh, para protegerlas del sistema inmune. Pero ¿para qué tipo de enfermedades? Por ejemplo, la diabetes, ¿sí? O sea, yo creo que nosotros, pues si no sabemos qué es la diabetes, es una enfermedad que está asociada al descontrol de niveles de azúcar en la sangre y eso puede conllevar enfermedades muy críticas. Esas células vivas, si nosotros queríamos protegerlas del sistema inmune, específicamente estas células son, por ejemplo, los islotes pancreáticos, que son los que secretan insulina, porque una persona, lo que nosotros estamos haciendo es desarrollar un biomaterial para esa aplicación, digamos, en esa línea, pero también puede servir como material de implante óseo. Pero digamos que la aplicación principal era para proteger células del sistema inmune. Entonces, eh, digamos, la porosidad, por eso les decía que es muy importante, porque si es un material muy poroso, el sistema inmune se puede entrar allá al interior de donde están las células y destruirlas. Si no tiene nada de porosidad, las células que están adentro del biomaterial se pueden morir, ¿sí? Porque pues ellas necesitan oxígeno, también producen la insulina, producen desechos como el CO2, ¿sí? O sea que el biomaterial tiene que cumplir una función muy importante y no puede ser cualquier biomaterial. Eh, ¿Qué otra cosa cabe resaltar? En el artículo que yo publiqué, digamos, nosotros alcanzamos a medir qué tan citotóxico es el material, es decir, cuáles son los niveles de citotoxicidad que tiene el biomaterial que hicimos de titanato de sodio al estar en contacto con células vivas, ¿sí? Entonces, cuando hicimos esa prueba a 24 y a 48 horas, nos dimos cuenta de que el biomaterial tiene niveles citotóxicos muy bajitos, por debajo del estándar, que uno puede, digamos, inferir de que el biomaterial es adecuado para tanto implantes como para poder alojar células vivas en su interior. ¿Por qué este material tiene esa propiedad? Porque los titanatos de sodio, al estar en contacto con el sistema inmune, no hace que el sistema inmune reaccione. Es decir, el sistema inmune
por ejemplo, usted se corta o se entera una astillita en un dedo, usted ve que le fastidia, ¿sí? Y si usted no la saca, con el tiempo el cuerpo lo que va haciendo es aislando ese cuerpo extraño, ¿sí? Porque el sistema inmune detecta que eso no hace parte no es algo natural que está ahí pues, en ese interior. Entonces, en este caso, las estructuras, cuando nosotros hicimos pruebas in vivo, vimos que, en primer lugar, no generan citotoxicidad, o sea que son buenos biomateriales. Y algo que no está publicado en el artículo, que nosotros alcanzamos a hacer y que todavía estamos investigando para publicar en un artículo, es que se hizo pruebas en un biomodelo. Un biomodelo se hizo unas pequeñas incisiones para insertar las pastillitas que nosotros hicimos dentro de ese biomodelo. Se dejaron por más o menos unos 8 meses y cada 15 días, cada 20 días se miraba cómo se comportaba la piel del animal, pues como el material estaba allá adentro, a ver si había un tipo de rechazo y se encontró que no había ningún tipo de rechazo. El animalito sanó rápidamente, como antes del mes. Ya estaba la herida, ya estaba sana, no había enrojecimiento, no había generación de pus, nada de eso. Simplemente el material actuó muy bien en su interior. A los 8 meses se volvió a hacer la operación, se extrajo el biomaterial y se observó que el material es muy adecuado, no hubo aislamiento del mismo, se comportó perfectamente. Entonces lo que yo estoy haciendo ahora es seguir con esa línea, pues estoy haciendo el postdoctorado, dura un añito y ya llevamos unas pruebas. A mí me tomó más o menos escribir la propuesta, casi 2 años, bueno, año y medio más o menos, porque es que el doctorado implica ver materias de, digamos, matemáticas avanzadas. Bueno, los cursos que uno ve pues para complementar el doctorado. Y la parte de escritura de la propuesta pues demoró por año y medio más o menos. Ya la parte experimental pues casi que unos 2 o 3 años más o menos, 2 o 3 años, sin contar este año que ya llevo desde enero que empecé acá con el postdoctorado. Las técnicas que se nombran allí, pues son, o sea, lo que está en el artículo que ustedes vieron es por ahí un 20 o un 25% de lo que yo realmente alcancé a hacer. ¿Por qué? Porque no alcancé a publicar más resultados, porque hicieron falta más pruebas. Pero, por ejemplo, ahí solamente aparecen 4 análisis de difracción de rayos X. Yo hice como unas 20 análisis. Aparece pruebas de citotoxicidad a las 24 y 48 horas. Yo hice 2 de esas pruebas, más las pruebas que hicieron en el biomodelo, o sea, en el animal vivo. Eso no está publicado. Se hicieron más microscopías, que es observar, microscopía electrónica de barrido, que es observar el material a escala micro para mirar cómo son los tamaños de grano, la forma en que se sinterizó el material y otras propiedades. Pero sí, yo creo que por unos 3 años largos se me llevó desde que escribí la propuesta hasta que hice el ensayo en los biomodelos. 3 o 4 añitos más. Qué pena. Yo también quería preguntarte de la experiencia, pues, trabajando con tus colegas de México. ¿Cómo los contactaste? ¿Cómo fue, pues, el proceso para ir hasta allá y todo eso? Bueno, ese fue bien interesante porque cuando yo ya iba como el 4 año más o menos, yo ya tenía que hacer una pasantía de investigación en otro país. Entonces yo lo que hice fue ponerme a buscar en internet qué grupos de investigación en qué países estaban trabajando en el tema. Inicialmente miré en Estados Unidos, pero no hice mucha fuerza en Estados Unidos porque para esas pasantías estaban pidiendo en ese entonces presentar el TOEFL y requisitos de idioma, pues digamos que el idioma yo lo manejo a nivel de lectura y de pronto de escritura, pero ya el speaking me cuesta un poquito más de trabajo y además de que estaba con afán, o sea, el tiempo se me estaba pasando, yo necesitaba salir rápido del país, entonces empecé a buscar en México, entonces envié a grupos de investigaciones en México, pero antes de mirar esos grupos de investigaciones yo me metí a Google Maps y miraba en qué parte estaba ubicado el centro de investigación, porque yo no quería un grupo de investigación ni una universidad en el DF, porque yo ya he escuchado que en el DF pues hay mucho, o sea, pues allá vive la mayoría, es el distrito pues capital de México y está muy saturado de gente, entonces yo quería conocer otros sitios que pues, me llamaban la atención, que eran muy coloniales, en este caso, por ejemplo, en Querétaro. Entonces yo mandé cartas, mandé correos y de esos 10 o 20 correos que me mandé me contestaron unos 5 de allá de México, y esos 5 filtré y vi cuál me parecía más
más acorde con lo que yo estaba haciendo y allá fue que finalmente terminé yendo. Pero eso es una logística que requiere tiempo, me tomó meses para poder identificar qué grupo de investigación, la ubicación, dónde me iba a quedar, porque duré 6 meses por allá solo, y toda la parte pues del arriendo, de transportes, de los viajes, todo eso hay que cuadrarlo con tiempo. Pero se puede hacer y uno encuentra muy buenas opciones. Ya, y siempre es mucho tiempo, pero bueno. Hay una otra última pregunta, pues así como en el ámbito ya de cómo fue el proceso. Ahí cómo es el manejo de los recursos para realizar ese tipo de investigaciones, porque me imagino pues que siempre hay que contar con, no sé, de pronto respaldo de la universidad o algo así por el estilo. Sí, realmente pues yo el doctorado lo hice becado, ¿sí? Lo hice becado, entonces eso fue también un proceso largo, pero la beca incluía la parte de manutención y me pagaban mi semestre aparte. O sea, yo no me preocupaba por el valor del semestre del doctorado porque mi ciencia, lo que era en ese entonces Colciencias, cubría todos los gastos. Y la manutención, pues estoy hablando por ahí en el 2012, más o menos 3 millones pasaditos de pesos libres mensuales. Solamente por estudiar, digamos que pues para hoy en día no, aunque la gente diga que el estudio no da plata, para mí, pues no es que uno se va a enriquecer, pero sí te da una mejor estabilidad, digamos, a nivel personal y profesional, porque te da tiempo o sea, te pagan es por estudiar, ¿sí? O sea que vos no te preocupas por otra cosa. Ya la parte de recursos para los análisis, pues la Universidad del Valle, por ejemplo, en este caso, ellos abren convocatorias para dar presupuesto para proyectos. Hace como corto en cuanto a la efectividad, porque me estás diciendo que, o sea, todos los precursores se eliminaron y quedaron solo los materiales que se suponía que iban a sacar del experimento. Lo que pasa es que, como les nombraba, digamos, el uso del bicarbonato de sodio, que es el Na2, es el Na2CHO3, creo que es. Ese bicarbonato, digamos, cuando reacciona a temperaturas desde los 400 grados centígrados, él empieza a hacer una transformación, ¿sí? O sea, ya no es el mismo bicarbonato, sino que ya finalmente se transforma en óxido de sodio por ahí a los 1000 grados, 800 grados centígrados. Entonces, cuando se transforma en ese compuesto, ya nosotros, pues digamos, ya esas reacciones que ocurren ahí, ya hay que observarlas a través de un diagrama de fases, en el que involucra dos elementos, o bueno, dos compuestos, el óxido de sodio y el dióxido de titanio. Entonces, en un diagrama de fase, básicamente uno lo que obtiene es, dependiendo en el sitio donde se ubique en el diagrama, puede tener una composición X de TiO2 a una composición Y de óxido de sodio. En este caso, digamos, las composiciones fueron variando más hacia la derecha, que era más dióxido de titanio que bicarbonato de sodio. ¿Qué es lo que nosotros buscamos básicamente en el biomaterial y por qué se hizo la mezcla con ese compuesto? Y como dice el compañero, ¿por qué no se obtuvo esa fase que yo nombro ahí que no se obtuvo? Porque primero era más que todo dióxido de titanio, ¿sí? Estaba, por ejemplo, creo que era el 30 y 15, o sea, 75% de TiO2 Sí. y no, era 70 TiO2 y 30 de bicarbonato, el otro era 15% de bicarbonato y 75%, 85% de dióxido de titanio. Esas fueron las dos proporciones que nosotros usamos. Al usar esas dos proporciones, según el diagrama de fase, pues yo solamente, ahí en el artículo, yo cito la referencia de donde está el diagrama de fase, pero yo no lo puse. Sí, creo que hubiera sido importante haberlo colocado para que ustedes se den una idea mejor. Pero en esas composiciones, dependiendo del porcentaje de dióxido de titanio y de carbonato de sodio, yo puedo tener más TiO2 en forma de rutilo o más titanatos en forma de hexatitanato, como el que nombraste, Na2TI6 o 13, o el otro titanato que es una fase no estequiométrica, que esa fase no estequiométrica es difícil de obtener porque solamente se obtiene en atmósfera inerte. ¿Sí? O sea, ¿qué es atmósfera inerte? En el horno que yo usé en México, le inyecté gas argón, ¿cierto? Entonces, ese gas de argón desplaza el oxígeno.
Y como no hay oxígeno, digamos, en el medio, pues, que son mis pastillas, pues lo que hace es formar unas fases reducidas, ¿sí? No son las fases normalmente que se obtienen sin ese gas. ¿Por qué yo lo hice así? Porque yo estaba interesado en obtener esos titanatos de sodio reducidos, porque se reporta en la literatura que esos titanatos de sodio reducidos son los que le dan más biocompatibilidad al biomaterial. ¿Por qué no se obtuvo la fase que nombra el compañero? Porque es una fase intermedia y depende de la composición que usemos del bicarbonato de sodio. Básicamente es por eso. Y además de que, aparte de eso, queríamos no solamente obtener esa composición de titanatos y de rutilo, sino también que el material tuviera una propiedad de resistencia, fuera poroso, pero no muy poroso, y fuera biocompatible. Y digamos que en esos rangos de composición, tanto del TiO2 como el bicarbonato de sodio, obtuvimos las mejores propiedades que les acabo de nombrar. Ok, y ahorita que estabas pues, refiriéndote a lo de la porosidad, ¿hay alguna actividad, algún estudio que se deba hacer para determinar qué nivel de porosidad es bueno o no para un material? Sí, hay artículos, y no sé si lo reporté ahí en el artículo de métodos X, creo que no, este está en otro artículo, donde dice, por ejemplo, que un nivel de porosidad adecuado para biomateriales es más o menos 450 micrómetros, ¿sí? Yo obtuve niveles de porosidad desde 100 micrómetros hasta 500 micrómetros. En ese rango, pues a través de un diseño experimental, yo puedo determinar a qué condición, ¿sí? de temperatura, tiempo de sinterización, porcentaje de dióxido de titanio y porcentaje de bicarbonato de sodio, puedo obtener esas condiciones en cuanto a porosidad sin descuidar la dureza del material, porque es el tetrabutóxido de titanio que se mezcla con alcohol y agua y se deja reaccionar por aproximadamente casi, bueno, varios días, yo creo, depende de la cantidad, y se va formando una gel y otra, se van formando dos fases, que es una fase que es como gelosa y otra que es más líquida. La fase gel, a simple vista ya se observa el color blanco, que es el característico del TiO2, y la fase líquida es la que uno tiene que separar del resto. Esa separación pues requiere tiempo porque siempre hay unos solventes que pues, demoran en evaporarse de ahí, pero realmente es la mejor técnica para este tipo de